Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos notaron que las canciones, las canciones que alguien eligió hoy, para el día de hoy, como eran canciones así como para que uno se desgalillara, así como que para que la cantara con ganas? En el primer turno, ahí en varias me desgalillé, pero en este no, yo que no puedo cantar tanto así desgalillado porque después no voy a tener voz para ahora en la prédica. Pero qué bueno que así debe ser, ¿no? Que cantemos con gusto, con gozo, creyendo lo que estamos cantando y con esa pasión. Damos gracias a Dios por este día, gracias porque estamos aquí todos reunidos una vez más en su casa, como hermanos, teniendo coinonía, cantando, leyendo su palabra y ahora su palabra predicada. Vamos a estar en 1 de Juan. Recuerden que estamos en una serie que se llama Andando en la Verdad, donde estamos predicando primera, si Dios lo permite, segunda y tercera de Juan. Así que seguimos predicando su palabra expositivamente, versículo a versículo. Y habíamos quedado en la enseñanza anterior en el versículo 20 de 1 de Juan capítulo 3. Así que hoy vamos a estar desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Dice así, 1 de Juan 3, del 21 al 24. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque nos da la oportunidad, Señor, de estar aquí en el templo, juntos, Señor, como hermanos, para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, más de ella. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu a través de ella. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en el día de hoy. Que estemos atentos, Señor, a tu palabra y que ella, Señor, nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble cuando un bebé nace, verlo cuando el doctor o la doctora toma al bebé y lo pone en el pecho de la madre. Y automáticamente el bebé comienza a dejar de llorar. Se siente protegido, se siente seguro. Él está confiado de que está en los brazos de la persona correcta. Hay algo que lo hace sentir confiado. Algo. A medida que ese bebé crece y va conociendo más y más a sus padres, a tal punto que se acerca confiadamente a sus padres sin ningún temor. En cambio, ve a una persona con la cual no ha creado ese vínculo, y si está cerca de esa persona,
puede que se sienta extraño el bebé, o lo rechace, o llora. En la relación que hay entre el creyente y Dios, hay un lazo creado desde un inicio por el poder de su Espíritu que Él nos dio. Y a medida que vamos creciendo en un conocimiento mayor de quién es Dios, crece ese lazo de confianza hacia nuestro Padre. Es por eso que el título de la prédica de hoy es Confiados por su Espíritu. Confiados por su Espíritu. Dice así el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. O sea, que si tenemos nuestra conciencia limpia, confianza tenemos delante de Dios. Otra versión dice, si nuestra conciencia no nos acusa, crece nuestra confianza en Dios. Crece nuestra confianza en Dios. Si nuestro corazón, nuestra conciencia, nos acusa, debemos saber primeramente que Dios es mayor que nuestro corazón para darnos confianza. Y también debemos saber que podemos ir delante de Él y resolver esa duda o eso que nos acusa, invocando su perdón, que nos libra y nos da una conciencia limpia. Y una conciencia limpia, un corazón que no nos condena, nos da confianza delante de Dios. Nos da confianza delante de Dios. La pregunta es, ¿y cuál es el resultado de esa confianza que tenemos delante de Dios? ¿Cuál sería el resultado de esa confianza que tenemos delante de Dios? Y la respuesta está en el versículo 22. Dice, inmediatamente, miren que inmediatamente después del versículo 21, donde Juan dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Así que, primeramente, todo lo que pedimos lo recibimos de Él porque confiamos en Él. Repito, primeramente, luego explico por qué digo primeramente, porque hay otra regla en la fórmula. Primeramente, todo lo que pedimos, lo recibimos de Él porque confiamos en Él. Miren que Santiago nos da un contraste de una persona que se acerca a Dios pero pidiendo sin tener confianza en Dios. Santiago nos habla de eso. Una persona que se acerca a Dios, pero que pide sin tener confianza en Dios. Y miren lo que dice Santiago 1, del 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8 dice, pero que pida con fe, con confianza, sin dudar, con confianza. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. Inestable. No tiene confianza. Él duda. Dice, miren lo que dice el versículo 7. No piense pues ese hombre que no tiene confianza, que no tiene fe, que duda. No piense ese hombre que recibirá
cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Así que Santiago dice, ¿cómo tú quieres que el Señor te responda si no tienes confianza en Él? ¿Cómo tú quieres que el Señor te responda si tú no tienes confianza en Él? En lo que Él es y puede hacer. Bueno, esto es lo mismo que está diciendo Juan. Juan dice, yo necesito confianza, entonces todas mis oraciones serán respondidas. Miren que el libro de Hebreos tiene un capítulo entero que habla sobre la confianza en Dios. Yo sé que ustedes saben cuál es ese capítulo, porque si se lo digo con otra palabra, van a saber cuál es ese capítulo. Porque ese capítulo habla de la confianza, de la fe en Dios. Y es un capítulo completo, es el capítulo 11 de Hebreos. Pero yo quiero que veamos solamente una parte de ese capítulo, donde vamos a ver la confianza de Sara. Y veamos Hebreos 11:11. Hebreos 11:11, que dice, miren, también por la fe Sara, por la confianza, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Recuerden, Sara estaba embarazada, estaba ya mayor, así que ella dice, recibió fuerzas para poder dar a luz, estaba mayor. Dice, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Ella confió, consideró fiel a aquel que lo había prometido. ¿Quién es? Dios. Confianza en Dios. Y por su confianza en Dios, dice, recibió fuerzas para concebir ya pasada la edad. Miren cómo lo dice Salmos 37:5. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Confía en Él, que Él actuará. Lo que hizo Sara. Si yo preguntara, ¿cuántos se acercan a Dios confiados? Aquí, de los que estamos aquí. ¿Cuántos se acercan a Dios confiados? De repente todos digan, sí, yo cuando oro y le pido a Dios, yo le pido. Yo confío en Dios, sí, yo confío. De repente otros dirán que no sé, en realidad yo le pido, pero bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, hay creyentes que se acercan a Dios con dudas. Le piden no confiando que Él pueda hacerlo o no confiando que Él te dará la mejor respuesta a tu petición. Por eso tú ves creyentes que dicen, mejor yo no le pido eso a Dios, porque quién sabe qué me dará. Después me da algo que no me gusta. Así que mejor yo no le pido eso a Dios, porque para que me dé algo que no me guste, mejor ni se lo digo, ni se lo menciono. Bueno, si haces eso es porque no tienes confianza en Dios. Aún no lo conoces por completo o parte.
Este tipo de personas no están confiando en Dios. Si tienes una imagen distorsionada de quién es Dios, eso afectará tu confianza en acercarte a Él. Si tienes una imagen distorsionada de quién es Dios, eso afectará tu confianza en acercarte a Él. Y acercarse a Dios confiado se basa en un entendimiento completo de quién es Dios. Repito, acercarse a Dios confiado se basa en un entendimiento completo de quién es Dios y de lo que puede hacer. Así que acercarse a Dios confiados implica, y presten atención, acercarse a Dios confiado implica no dudar de su soberanía, de su poder, de su amor, de su ira, de su perdón, de su gracia, de su justicia, de su independencia, de su inmutabilidad, de su eternidad, de su santidad, de su misericordia, de su bondad, de su conocimiento, de su sabiduría y de su veracidad. Y podríamos seguir mencionando más y más atributos de Dios. ¿De qué implica acercarse a Dios confiados? No dudar de todos esos atributos de Dios. Y creo que vayamos pasando atributo por atributo para ver por qué no debemos dudar y por qué debemos confiar en cada uno de esos que hemos mencionado. Así que confiar en su soberanía y poder. Confiar en su soberanía y poder es no dudar que Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él decida hacer. Esto incluye entrar a tu corazón y cambiártelo sin permiso de nadie. Ustedes saben que hay personas que están enseñando en otros lugares, no, que Dios, que Jesús está a la puerta de tu corazón, tocándote la puerta, esperando que tú le abras la puerta, porque pobrecito, Él no la puede abrir hasta que tú le des el permiso. Y si tú le das el permiso, entonces Él va a entrar, y Él es un caballero, y entonces Él te va a cambiar. Bueno, eso no es un Dios soberano, y no es un Dios todopoderoso, si piensas eso. El Dios soberano, Dios poderoso, tiene el poder de entrar a tu vida, entrar a tu corazón, cambiártelo, quitar el corazón de piedra, poner el corazón de carne, poner su espíritu en ti para que tú andes en sus mandamientos. Eso es lo que hace un Dios soberano y poderoso. No ahí mendigando y esperando que tú le abras la puerta. Confiar en su amor es no dudar de su entrega para beneficio de otros, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Confiar en su ira es no creer que solo Dios es amor, sino que Él detesta inmensamente todo pecado y también está airado contra los que practican el pecado. Hay otra enseñanza también que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Bueno, no. Con los dos, Dios está airado. Dios aborrece el pecado, pero también está airado con el que practica el pecado. Confiar en su perdón es no dudar que Él te perdona cualquier pecado. A veces hay personas que andan por ahí lamentándose que yo creo que Dios no me va a perdonar esto. No, Dios perdona tus pecados, todo pecado. El que cometiste hace tiempo, el de ahora y el que vas a cometer. Dios te lo perdona. Porque si no confías en el perdón de Dios, siempre te vas a sentir culpable. Vas a andar por ahí siempre sintiéndote culpable. Y eso afecta
a la hora de acercarte a Dios confiado. Porque lo que dice es que no lo conoces completamente. Confiar en su gracia es no dudar de la salvación que te da, la cual es eterna y nadie te puede apartar de ella. O sea, es creer que la salvación no se pierde. Confiar en su justicia es no dudar de su rectitud, que todo lo que Él hace es justo. Él es la norma final de lo que es ser recto. Esto incluye saber que Él da misericordia a quien Él quiere dar misericordia. Romanos, capítulo 9. No confiar en su independencia es no dudar ni creer que Dios necesita algo o de alguien. Él es autosuficiente y no necesita de nosotros. Así que si tú pensabas que Dios necesitaba de algo o de alguien para Él poder cumplir y hacer su plan, entonces no conocías muy bien esta parte, no estabas confiando en Dios, porque Dios es autosuficiente. Dios es independiente. Él hace las cosas, Él no necesita de nosotros para hacer algo. Así que hay que confiar en su independencia. Confiar en su inmutabilidad es creer que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Confiar en su eternidad es saber que Dios no fue creado. Él ha sido, es y será por siempre eterno. Confiar en su santidad es creer que Dios está separado del pecado. Confiar en su misericordia y bondad es no dudar que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Confiar en su conocimiento es no dudar que Él lo sabe todo. Confiar en su sabiduría es no dudar que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y por consiguiente sus decisiones siempre serán las mejores. Y por último, confiar en su veracidad es no dudar que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Miren cómo el libro de los Salmos nos habla de esa confianza que está basada en conocer a Dios, en todo esto que hemos dicho, en algunos de estos atributos que hemos mencionado, porque hay más. Y miren lo que dice Salmo 9:10. Hablando de esa confianza, dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Los que conocen de la sabiduría de Dios, de su soberanía, de su poder, de su veracidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos visto, primeramente, que todo lo que pedimos lo recibimos de Él porque confiamos en Él. ¿Ok? Pregunta: ¿contesta Dios todo y cualquier pedido? ¿Contesta Dios todo y cualquier pedido? La respuesta es no. No. Solamente aquellos que están de acuerdo con su voluntad y que son parte y que son para su gloria. Dios contesta solamente a aquellos que están de acuerdo con su voluntad y que son para su gloria. Por eso Juan sigue diciendo en el versículo 22, dice:
que todo lo que pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso que decía que para pedirle a Dios y recibir de Él lo que pedimos, primeramente teníamos que tener confianza. Pero también tenemos que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y 1 Juan 5:14 lo resume así de esta forma. Dice, 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, o sea, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él nos oye. Así que esa es la fórmula. La fórmula es, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, pediremos, nos nacerá pedir cualquier cosa conforme a su voluntad, confiados. Cuando lo vamos a hacer, vamos a estar confiados. Esa es la fórmula. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, pediremos cualquier cosa conforme a su voluntad, confiados. Bueno, ahora Juan nos dirá cuáles son esos mandamientos que debemos guardar para que confiando nos acerquemos a Dios y recibamos todo lo que pidamos. Porque eso es lo que dice Juan, ¿no? Tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces Él nos va a decir cuáles son esos mandamientos que debemos guardar para que confiando nos acerquemos a Dios. Versículo 23 dice, y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. No sé si este versículo les recuerda otro pasaje que también dice que este es el mandamiento, o el gran mandamiento. Juan lo dice así, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Pero bueno, estas dos partes de este mandamiento son paralelas con los mandamientos que resumen la ley y que Jesús dijo en Mateo 22, del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, si tú crees en Jesús, amas a Dios, que es la primera parte del mandamiento. Creer en su Hijo Jesucristo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, corazón y mente. Así que, si tú crees en Jesús, amas a Dios. Y si amas a Dios, crees en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que vimos en enseñanzas pasadas en 1 Juan 2:23. Dice 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si no crees en el Hijo, no amas al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea que si tú crees en Jesucristo, tú amas a Dios.
Así que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado es el resumen de la ley de Dios, como lo está diciendo también Mateo. Así que cuando Juan está escribiendo esto, se está refiriendo a lo mismo que dijo Jesús en Mateo 22, del 36 al 40, hablando del resumen de la ley de los 10 mandamientos o el decálogo, otro nombre como se le conoce a los 10 mandamientos. Y ese decálogo, los 10 mandamientos, desde la historia siempre lo han dividido en dos partes. ¿Y cómo son esas dos partes? Bueno, los 4 primeros mandamientos, los 4 primeros nos hablan de cómo debemos relacionarnos con Dios. Los 4 primeros nos hablan de cómo debemos relacionarnos con Dios, o sea, creer en su Hijo Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los 6 últimos nos hablan de cómo debemos relacionarnos unos con otros, o sea, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que este es el resumen del mandamiento que debemos guardar para que confiando nos acerquemos a Dios. Así que ya sabemos cuáles son los mandamientos que debemos guardar. Pero entonces ustedes dirán, pero entonces ahora ¿cómo hacemos? Porque ¿quién puede cumplir los mandamientos a la perfección? Nadie lo puede cumplir. Entonces, ¿cómo hago? Si me están diciendo que debo guardar los mandamientos y debo confiar en Dios para entonces todo lo que pida poder recibirlo. Entonces jamás lo voy a poder recibir. Bueno, sí es verdad que nadie puede cumplir los mandamientos a la perfección, ninguno de nosotros, solo Cristo los cumplió. Por eso que Él es nuestro gran Salvador que nos libró de la maldición de la ley. De esa ley que cada vez que la leíamos, que la mirábamos, nos acusaba, porque no la podíamos cumplir. Nos acusaba, nos condenaba. Pero dice que Cristo nos libró. Eso es lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque éramos nosotros los que teníamos que ser maldición. A nosotros nos acusaba esa ley, nos condenaba derechito para el infierno. Pero dice que Cristo nos redimió, o sea, nos liberó. Y Él se hizo maldición por nosotros, fue nuestro sustituto. Él se hizo maldición por nosotros. Él la cumplió por nosotros. Murió por nosotros. Romanos 8, del 1 al 2, dice: por tanto, ahora no hay condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo Juan, creer en su Hijo Jesucristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que ahora no es que tú vas a creer en Cristo y vas a andar como tú quieres, no. Porque los que están en Cristo, los que creen en Cristo verdaderamente, no están en la carne, sino que están en el Espíritu. No andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, porque tienen el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tú no deseas practicar el pecado. Tú deseas guardar sus mandamientos. Eso es lo que tú quieres ahora. Así que ahora, como hijos de Dios, no practicamos el pecado, sino que anhelamos guardar sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y haciendo esto,
algo en nuestro interior nos confirma que permanecemos en Él y Dios en nosotros. Cuando hacemos eso, que estamos guardando sus mandamientos, anhelando guardar sus mandamientos, no practicando el pecado, hay algo en nuestro interior que nos confirma que permanecemos en Él y que Dios permanece en nosotros. Y eso lo dice en el versículo 24. ¿Qué es eso que nos confirma, que nos da confianza delante de Dios? Dice el versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que eso que sentimos al guardar sus mandamientos, que nos confirma que permanezco en Dios y que Él permanece en mí, es gracias al Espíritu que nos ha dado, que Dios nos ha dado. Así que el Espíritu nos hace sentir confiados. Eso es lo que dice el texto. En esto sabemos, dice el versículo 24, en esto sabemos, lo sé, estoy confiado, gracias al Espíritu que Dios nos dio. Miren lo que dice el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, hablando sobre la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Dice así: el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16, que dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da seguridad, nos da confianza. Sigue diciendo en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, dice, hablando del Espíritu Santo, dice, y nos da evidencias de la obra de Dios dentro de nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Respuesta: por el Espíritu que nos dio, que está en 1 Juan 3:24, que es el que estamos leyendo. Y hace otra pregunta: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Respuesta: porque nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4:13. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, sino que también da testimonio de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Una vez más, en esto participa algo más que nuestro intelecto. El Espíritu obra para darnos seguridad a nivel espiritual y emocional. Por eso que ahora estamos confiados por su Espíritu, que nos confirma que andamos en la verdad. Por eso que ahora estamos confiados por su Espíritu, que nos confirma que andamos en la verdad. Así que, por tanto, como dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, dice. Acerquémonos con confianza por el Espíritu Santo al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que el Espíritu Santo no tan solo nos guía, Señor, a través de tu palabra para comprenderla,
sino que también, Señor, nos da confianza para acercarnos a ti, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder seguir guardando tus mandamientos, a hacer las cosas que a ti te agraden. Gracias, Señor, por esa confianza que el Espíritu nos da. Te pedimos, Padre, que podamos seguir, Señor, estudiando tu palabra, que en nuestros hogares, Señor, podamos reunirnos como familia para enseñar, Señor, todas estas verdades que hay. Que te podamos conocer más a ti, para confiar en ti, para confiar en todos tus atributos, y así, Señor, ir y acercarnos a ti confiados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pido que nos guardes, Señor, en el camino de nuestros hogares y que podamos compartir, Señor, tu palabra con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.